Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias una vez más por estar ahí, por acercarse a este espacio, a este canal Desperté, en donde seguimos aprendiendo sobre la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Gracias por la confianza, gracias por el compromiso, por seguir esta senda, y quienes se están acercando, vayan a los videos anteriores, a los primeros del canal, para que puedan entender allí, hacerse de las bases al estilo del que nosotros lo queremos, que esa información llegue y realmente sea procesada y entendida, para poder entender con muchos más conceptos las cosas que hoy aquí estamos reafirmando. Hoy quiero compartir con ustedes un par de conceptos de la teoría que son, como casi todos los aspectos de la teoría, un tanto complejos de abstraer. Muchas de las cosas que la teoría nos plantea son abstractas, muchas. Y sobre todo las más elementales, las más esenciales. Y justamente es la tarea a la que nosotros nos tenemos que dar, poder encontrar la manera de que esas cosas abstractas que no podemos ver, de alguna manera podamos verlas. Y para eso, cuando algo abstracto no lo puedo ver, tengo que buscar los medios que me demuestren que eso que yo no veo, allí está. Hay muchísimos ejemplos que podemos dar. Uno de los ejemplos que yo comparto y que ya he por ahí mencionado en algún momento así medio rápido, y hoy quiero darle un poquito más de profundidad para que entiendan por qué les propongo siempre ampliar, construir el conocimiento más allá de la conciencia que podemos tener, que siempre va a encontrar un límite, pero si nosotros podemos observar en la experiencia, podemos comprobar en la naturaleza y en el medio en el que nos movemos determinadas cosas, va a ser mucho más fácil para nosotros ver lo que no vemos. Y en este sentido, suelo hacer una serie de preguntas y ponerlo en estos términos. Si sostuviera un objeto frente a ustedes, frente a vos, y te preguntara, ¿qué pasa si yo suelto el objeto? Seguramente me dirías, sin dudarlo, que el objeto caería. Y yo te preguntaría, ¿por qué sabes que eso sucede? Y seguramente la respuesta va a ser porque lo vi, porque lo experimenté. Muy bien. Allí hay un acto de certeza, justamente porque hay un medio que a mí me demostró algo que finalmente me inspira la certeza. Allí no hay fe, no creo en algo que no veo. Porque si hiciéramos un ejercicio de imaginación, si nunca yo hubiera visto, si nunca vos hubieras visto, ni hubieras experimentado esta situación en donde soltás algo o ves a alguien que suelta algo y cae, pero tu tatarabuelo le dijo a tu bisabuelo y luego le dijo a tu abuelo y tu abuelo le dijo a tu papá y tu papá te dijo a vos, que desde tiempos inmemoriales, si alguien soltara algo, ese algo caería. Casi con la misma certeza, vos me contestarías, en el momento que yo te hago la pregunta, que el objeto caería. Pero en el fondo de tu corazón, si yo te preguntara, ¿estás seguro? En el fondo de tu corazón habría una duda. Si tuvieras un instante de lucidez,
habría una duda. Porque finalmente estás creyendo en algo que no vistes. Y en ese instante yo podría tomar un objeto frente a vos, soltarlo, y cuando vieras que el objeto cae, automáticamente la fe desaparece y lo único que queda es la certeza. Y a partir de ese momento, esa certeza, esa información, esa experiencia no se borra nunca más. Y no solamente no se borra nunca más, sino que nunca más te vas a hacer una pregunta al respecto de esa situación. Vas a evolucionar en la pregunta a una siguiente instancia de comprensión. Y yo podría preguntarte, bien, el objeto cae. Sabes que cae porque lo has experimentado. ¿Por qué el objeto cae? Podrías responderme, pensándolo un poquito, que cae porque hay una fuerza de gravedad que hace que ese objeto caiga. Y yo te podría preguntar a continuación, la gravedad, esa fuerza que vos decís que hay, que lleva ese objeto de mi mano hasta el suelo, ¿es aparente para vos? ¿Es aparente en la experiencia inmediata? ¿Vos sentís la fuerza de gravedad? ¿Vos sentís que te esforzás cuando levantás un brazo? Si levantás una hoja del piso, ¿sentís que estás haciendo fuerza? Sin embargo, cuando la soltás, la hoja cae. Y estoy seguro que me dirías que no. Porque si nunca nadie te hubiera dicho que la gravedad existe, para vos, para todos nosotros, la gravedad no sería una cosa aparente. Porque tampoco, si yo estuviera dialogando con vos en una experiencia rápida y concreta, podría demostrártelo. Aún podría explicarte cálculos, podría decirte un montón de cosas. Pero si vos no fueras a comprobarlas, no sabrías, no podrías aceptar que la gravedad existe. La cuarta fuerza, la más débil de las 4 fuerzas elementales de la naturaleza, no es aparente para nosotros. Pero ¿por qué hoy, en pleno siglo XXI, si yo te pregunto por la gravedad, casi con la misma certeza que me respondés que un objeto cae porque lo has experimentado, me respondés que la gravedad existe? Y estoy seguro que para el 99,9% de todos nosotros es una certeza de fe que la gravedad existe. ¿Por qué? Porque podríamos decir en los últimos 300 años, una serie de personas, en algún momento alguien se hizo una pregunta más allá de las preguntas que se hacía todo el mundo, en un acto de lucidez, de observación, y esa pregunta lo llevó a responder otras preguntas, que finalmente a lo largo del tiempo, porque esto no pasó de la noche a la mañana, necesitó mucho tiempo. Recordemos las historias de algunos personajes de la antigüedad perseguidos por la iglesia, no sé si se acuerdan, un tal Galileo, y otros más. No es de la noche a la mañana, lleva un proceso, pero en ese proceso se fueron encontrando los medios, una pregunta responde a otra pregunta, se fabricó un telescopio, se fabricaron elementos de una sensibilidad especial con la tecnología que hoy tenemos, que nos van mostrando que hay un principio de equivalencia, etcétera, 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 o incluso hasta a partir de una magnífica intuición de un ser especial como Albert Einstein, que también se dio cuenta que el tiempo y el espacio en realidad son una única cosa. Con todas estas cuestiones, hoy llegamos a poder tener la certeza de que la gravedad existe, porque una serie de elementos y de personas
nos llevan y nos muestran que la gravedad existe. Una gravedad que no vemos, no sentimos y que no es aparente para nosotros. Este ejemplo es un ejemplo que yo siento que es muy adecuado para que ustedes entiendan que hay cosas que podemos comprobar en nuestra experiencia que nos van dando esa certeza de fe. Por eso la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia se quedó con la fe como un gran valor, creer en lo que no veo, cuando en realidad eso encarcela las mentes de las personas. Porque lo que necesitamos es la fe, la certeza de fe. ¿Qué dijeron los maestros? Las respuestas llegan por la experiencia, no por las palabras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? ¿Qué es lo que Jean-Pierre Garnier Mallet propone cuando nos muestra y nos habla de un montón de aspectos de la ciencia, de la historia, de la filosofía, para que nosotros podamos ver lo que no vemos? Justamente esto, poder hacernos de los medios para poder observar otra vez en la ciencia, en la historia y en la filosofía un puzzle de cosas que terminan uniéndose en una lógica que me dicen que aquello que no veo existe. Y para todos nosotros en este espacio, si hay algo por sobre todas las cosas que no vemos, es una diferenciación de tiempos y de realidades simultáneas que están pasando justamente por un principio vital que lo que busca es anticipar una experiencia para vivirla, ¿sí? Para vivirla de una manera más adecuada. ¿Qué significa esto? Principio vital de la anticipación. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros estamos en una realidad en medio de dos realidades, una ralentizada y una acelerada, y no las podemos percibir, aunque todo esto está pasando en el mismo espacio y al mismo tiempo. ¿Sí? Recuerden, el doble, por ejemplo, no está en otro espacio-tiempo, está en otro tiempo, en el mismo espacio. Una realidad distinta a la nuestra. ¿Sí? Recuerden, realidad en esta misma habitación, yo sentado, la realidad de otro caminando. Entonces, esas dos realidades que no podemos ver son las cosas quizás más difíciles para nosotros de abstraer y de entender cómo estos espacios y estos tiempos están relacionados. Sin entrar allí tan profundo, vamos a decir lo siguiente. Una de las cosas más difíciles y que más bien nos podrían hacer a todos nosotros es poder abstraer y ver a nuestro doble. Nos hablan de una parte nuestra esencial en un pasado y se trata de un ser con un cuerpo físico y un cuerpo energético que vive una experiencia como la que vivimos nosotros en otra realidad y una realidad ralentizada. Y un ser que soy yo, de alguna manera, ¿sí? Una parte de quien está acá, porque este cuerpo físico es de este espacio, mi cuerpo energético es de aquel otro espacio, una parte mía acá, pero allá una parte esencial. Y no puedo verlo. Y esto es lo que de alguna manera, para todos nosotros, pone el mayor obstáculo a la hora de soltar el ancla más pesada de todas, que es el ancla de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo que confíe en alguien que no veo. Cuando yo,
Porque para soltar mi voluntad completamente, yo tengo que poder confiar. Y para poder confiar, tengo que poder ver. ¿Quién de todos nosotros confía en alguien que no conoce? Porque la confianza se construye. Se destruye en un instante, pero se construye en el tiempo y en la experiencia con otra persona. Si finalmente yo confío al punto tal en otra persona, para un niño su padre, por esa experiencia, porque lo conoce, entregaría con los ojos cerrados cualquier situación. O si ese otro ser le dijera, mirá, quédate tranquilo, que yo te voy a solucionar esto, no habría ningún inconveniente para nosotros en soltar nuestra voluntad. Pero como no lo vemos y finalmente no lo conocemos, no soltamos nuestra voluntad. Y ahí el gran inconveniente. La aplicación del principio vital es simple, y lo dice Garnier, y realmente es así. No es simplista, ¿por qué? Porque tenemos este inconveniente. Solamente cuando nosotros podamos ver aquello que no vemos, y como estamos en esta realidad, para poder ver a ese que no vemos, necesitamos hacernos de los medios para que cuando todo eso decante en una lógica me diga que esa otra parte mía existe, allí yo voy a poder confiar y voy a poder entregar mi voluntad a esa parte mía que maneja una información diferente, que tiene una memoria primordial, una memoria que yo perdí al encarnar y que entonces tengo que poder confiar para que me guíe. Para que me guíe dentro de este espacio que finalmente lo que está haciendo es ajustándose al principio vital de la anticipación, porque estamos dentro del principio vital de la anticipación. ¿Por qué digo ajustándose? Porque recordemos que hay un espacio original, el espacio en donde está el creador de nuestro tiempo, en donde están las criaturas inmortales, en donde todo allí funciona perfectamente. Nosotros aquí estamos incompletos, estamos bajo circunstancias que no nos permiten vivir de ese principio vital de la manera adecuada, y tenemos que adaptarnos para que justamente esa anticipación nos llegue de una mejor manera. Para eso encarnamos, para que el doble venga a nosotros cada noche y vaya a ese futuro, a ese tercer tiempo, a esa otra realidad tan real como esta y como la de mi doble, para que allí deje las informaciones que luego me serán dadas. Y aquí vamos entrando un poco al tema que hoy quería terminar de redondear para darles alguna información más. En esa otra realidad acelerada con respecto a la nuestra, hay seres que son dobles como nuestro doble, y estos seres que están en el primer tiempo del siguiente espacio, pero en el séptimo tiempo de nuestro tiempo, son seres que están viviendo una realidad tan real como la mía, con un cuerpo físico y un cuerpo energético, y que esa realidad se alimenta de las informaciones de esta realidad. ¿Qué significa eso? Significa que en esa realidad hay seres que reciben por intuición una información, de la misma manera que nosotros recibimos información como una intuición, una premonición. Cuando a nosotros se nos ocurre una idea, no es que se nos ocurrió una idea, nos dieron una información 0,5 segundos antes y nosotros creemos que esa idea es nuestra y luego con esa idea accionamos. ¿Y qué significa accionamos? Vivimos una experiencia a partir de esa idea. En el futuro pasa lo mismo.
cuando Garnier nos dice que con cada pensamiento, el más chiquitito, nosotros estamos creando una realidad, es justamente eso lo que estamos haciendo. Nuestro pensamiento, que esa energía, pasa por una apertura temporal de nuestro espacio, en un tiempo que nosotros no tenemos tiempo para ver, y pasa a una realidad en donde un instante de mi realidad son muchos días, meses y hasta años en otra realidad. Y ese ser que está en esa realidad recibe una intuición, una idea y vive una experiencia. Pero cuando para mí pasa apenas un instante, un parpadeo, en aquella realidad pasaron muchos meses. Y esa persona, esta idea que yo tengo, este pensamiento que yo generé, lo experimentó, lo vivió, y al siguiente instante de mi tiempo me devuelve una información. Sabemos que los potenciales, para poder actualizarlos, tienen que pasar 40 días, pero básicamente en este momento vamos a quedarnos con esta idea que es correcta, de que yo tengo un pensamiento y del otro lado una experiencia vivida acorde con ese pensamiento que yo tengo me da una respuesta. Esa realidad que está en el futuro, recordemos, es una realidad similar a la realidad de mi doble, solamente que acelerada, ¿sí? Recordemos el ejemplo de diferentes realidades, solamente que la realidad podría ser yo sentado, mi doble corriendo, y otro que vive la misma realidad pero corriendo mucho más rápido. ¿Sí? Una realidad similar pero vivida a diferentes tiempos. Por lo tanto, esa realidad que está en el futuro es la realidad que vive mi doble por una comunicación de la información, que en algún momento ya también hemos explicado, no vamos a profundizar ahora. Hay una conexión que hace que esas dos realidades estén conectadas y que la información y que las realidades sean iguales y que la realidad del pasado sea consecuencia de la realidad del futuro. ¿Qué quiere decir? Y ya también lo hemos dicho, lo volvemos a repasar, que el doble no sabe lo que nosotros estamos viviendo acá porque no nos ve, porque no hay ningún tipo de conexión con nosotros, hasta tanto nosotros no nos despertamos y nos vamos a dormir de manera correcta, pero sí el doble sabe cómo estamos pensando. ¿Por qué? Porque se ve obligado a vivir de esa realidad que nosotros estamos creando. Y allí el interés de mi doble, más allá del interés mayor, que es que nosotros nos despertemos y poder él venir cada noche y ir a limpiar los potenciales que están en el futuro, que es la primera y el único propósito. Pero más allá de esa circunstancia, si nosotros no hacemos que eso suceda, esa realidad sigue siendo una realidad que se ve obligado mi doble a vivir y que por lo tanto no sabe lo que hacemos acá, pero sabe lo que estamos creando. Dicho todo esto, esa realidad, ese futuro, esos seres que están en el futuro, vuelvo a repetir, son dobles que tienen casi las mismas capacidades y potencialidades que nuestro doble, están en otra realidad. Mi doble tiene una fuerza un poquito más amplia dentro de las mismas capacidades porque se encuentra todavía en el séptimo tiempo del espacio creador, pero esos dobles son dobles como nosotros. Y la distinción de todo esto que estamos hablando es que tanto mi doble como los dobles del futuro saben que estamos en este principio vital y saben lo que está pasando. Los únicos que estamos dormidos somos nosotros. Por lo tanto, estos seres que están en el futuro saben que cuando nosotros damos una información y hacemos que ellos vivan una realidad, si esa realidad les gusta, nos dan información para que sigamos alimentando la misma realidad. Pero en ese futuro también hay
digamos, vamos a decir, ese futuro podríamos pensar, hay mucho más para decir, pero vamos a decir algo para que lo podamos entender. En esa realidad hay seres viviendo una misma realidad, pero con diferentes intenciones. Hagamos una analogía con nuestra realidad. En esta realidad habemos más de casi ya 7.000 millones de habitantes y podríamos decir, para achicar y entenderlo, que existen personas que piensan bien de los demás y que no buscan manipular a los demás, y que hay otras personas que no piensan bien de los demás y que buscan manipular a los demás cada vez que pueden hacerlo, para sus propios intereses. Y en el futuro pasa exactamente lo mismo. La distinción son dobles, que saben que pueden manejar determinadas informaciones y que pueden hacer que el futuro, que el pasado, que somos nosotros, que ilumina su tiempo, porque somos nosotros quienes le damos información, porque si la información no fuera del pasado hacia el presente y del presente al futuro, la realidad del futuro no existiría. Ellos saben esa situación y por eso nos manejan, pero esos dos grupos, podríamos decir, de dobles, unos están totalmente dormidos, creyendo que esa es su realidad, enamorados de su realidad, podríamos decir, como muchos están enamorados de esta, y no quieren volver al espacio creador. Quieren seguir estando allí. Y para que eso pase, tienen que hacer que nosotros les sigamos dando energía. Pero hay otro grupo, que está despierto, que sabe que esa no es su realidad esencial y que al igual que nosotros pueden y deben volver al espacio creador. Vamos a decir una sola cosa porque también hay más para profundizar, pero vamos a decir otra cosa para entender. Ese grupo de dobles, ese grupo de seres que están en el futuro, despiertos y que nos quieren ayudar, son en su gran mayoría dobles de seres, de criaturas que en el ciclo de desdoblamiento anterior al nuestro estuvieron en este espacio en donde hoy estamos nosotros. Que no pudieron hacer la unión con su doble porque no lo hicieron bien y cuando el nuevo ciclo inició fueron lanzados al espacio siguiente. Lo que nos va a pasar a nosotros si no hacemos la unión con nuestro doble, por eso Garnier dice, el doble no quiere quedar atrapado del futuro. Porque iríamos junto con nuestro doble, porque somos nosotros mismos, a ese tiempo en el futuro y ya perderíamos totalmente la posibilidad del contacto con este espacio creador con el que hoy sí tenemos contacto por nuestro doble. Y entonces, esos seres que están en el futuro y no pudieron hacer la unión antes, saben que la única posibilidad que ellos tienen de poder retornar es ayudándonos a nosotros. Entonces, cada día, y sobre todo en este final, esperan a nuestros dobles como salvadores, porque de hecho son salvadores para ellos. Porque en la medida que nuestros dobles van a ese futuro y eligen a esos amigos, que ya esto lo hemos explicado, cuando el doble viene a mí durante la noche y luego va al futuro y elige un doble para tomar su cuerpo físico y enviar el cuerpo energético de este doble a nosotros, para que nos mantenga con vida y para que nos dé una información adecuada, elegida por nuestro doble, que es información, una experiencia que ese ser está viviendo en ese futuro y el doble considera que es una experiencia que si nosotros la vivimos es buena para nosotros, lo envía para que nos dé esa información. Y allí el doble utiliza, cambiando la información en ese ser, esa circunstancia para hacer lo que tiene que hacer. Y este ser, cuando el ciclo termine, sabe que nuestro doble lo debe ir a buscar. Y de esa manera estos seres, estos dobles del futuro, retornan también al espacio creador. Entonces, estos seres, estos amigos, son, vuelvo a decir, seres, son dobles que están esperando a nuestro doble y que de alguna manera se ofrecen, ¿sí? Luego nuestro doble elige cuál es el mejor,
pero se ofrecen voluntariamente para ayudarnos. Y aquí siempre, como les digo, hay un juego de intereses. El doble, que somos nosotros mismos, pero por el momento, con su cuerpo físico y su cuerpo energético despierto, con la memoria adecuada, obligado a vivir una realidad que nosotros le creamos, quiere modificar esa situación. Primero, para que la experiencia, por más corta que sea con respecto a la nuestra, sea buena, y finalmente para no quedar atrapado del futuro. Nosotros deberíamos despertar por razones obvias, salvar nuestras almas, entender que esta no es la realidad en la que debemos estar, que las cosas que están acá no tienen ningún tipo de valor para nosotros, que lo que tenemos que hacer es propiciar justamente, despertar a nuestra realidad, saber quiénes somos en realidad para irnos a dormir de la manera adecuada, que nuestro doble venga a nosotros y pueda ir a ese futuro, y ese futuro también tiene su propio interés porque está buscando volver, no nos está ayudando por mero altruismo. Como dice Garnier, seamos egoístas, son egoístas, seamos egoístas, pero en un egoísmo que finalmente nos beneficia a todos. Y estos dobles del futuro, estos amigos, también en ese interés que tienen por volver, están atentos a lo que nosotros estamos haciendo. Porque, primero que nada, recordemos y remarcamos, para que haya amigos en el futuro, tenemos nosotros que ir a dormir adecuadamente. Si nosotros no nos vamos a dormir de la manera adecuada, por el criterio adecuado, con la intención adecuada, nuestro doble no viene y no hay dobles en el futuro. Si yo me autoengaño creyendo que tengo un doble y que ese doble está siempre conmigo y que cuando yo tengo un pensamiento de benevolencia me viene una información y que todo esto funciona por ósmosis, no es así. Yo tengo que estar en la certeza de estar haciéndolo bien durante la noche para saber que hay amigos en el futuro. Porque el futuro, porque si no es un futuro el que me informa, siempre va a ser el otro. Siempre va a ser el otro. Si yo pienso que estoy con mi doble y pido una información y tengo ideas lindas, altruistas, pensamientos positivos y demás, esas informaciones están siendo enviadas por el otro futuro. Recordemos que hay un dicho que dice, y yo generalmente lo digo, el camino al infierno también está empedrado de buenas intenciones. La vigilia, el discernimiento y todas estas cosas nos ponen en la alerta de estas situaciones. De saber que para tener una información adecuada, primero debo entrar en la ley. Si yo quiero una información adecuada, entro en la ley, teniendo un pensamiento de benevolencia hacia cualquier persona que me llegue a la mente, porque yo no creo el pensamiento, no creo la persona, lo único que hago es la intención, es la única voluntad que puedo tener, la intención de recibir una buena información, y que para eso necesito un pensamiento de benevolencia, y es este futuro amigo que me da ese pensamiento y me da esa persona, lo mismo hace durante la noche, porque está esperando a nuestro doble durante la noche y durante el día, con la información de nuestro doble y asegurándose de que nosotros estamos en ese estado, nos da la información. Bajo ningún otro aspecto nos da la información. Y a tal punto hay cierto egoísmo en todo esto, que si ese futuro detecta que por más que nosotros lo hayamos hecho bien en algún momento y tengamos amigos en el futuro, cada vez que tengamos un pensamiento y pedimos una información, ese futuro amigo me da la información, pero luego yo la racionalizo, la analizo, la destrucción de la síntesis, yo racionalizo esa información y termino haciendo otra cosa, ese futuro eventualmente va a dejar de informarme. Porque ese futuro está buscando seres en este presente que le sirvan para que los dobles vayan a ese futuro y luego, por su ayuda, los retornen al espacio creador. Entonces, ¿se dan cuenta por qué la vigilia finalmente termina siendo, luego del adormecimiento, al siguiente paso del adormecimiento, lo más importante de todo?
y por supuesto, como siempre les digo, la brutal honestidad, porque, bueno, esto exige, es un estilo de vida permanente. Garnier así lo enseña. Permanente. Y cuanto más yo esté vigilante, aunque es imposible controlar todos los pensamientos, controlar, aunque sea, aquellos momentos, primero en lo que estoy pensando mal, sobre todo de alguien, y cambiar esa información. Y segundo, en los momentos que tengo que tomar alguna decisión importante, no si voy a tomar té o café, decisiones trascendentes, asegurarme teniendo un pensamiento adecuado. Este futuro que está queriendo ayudarnos son los amigos de nuestro doble, que vuelvo a repetirte, están allí por ese motivo y exclusivamente por ese motivo. Finalmente, hoy y al estilo del video anterior, te traigo una nota de color, una perla, un pequeño extracto de una película de los X-Men, en donde nos muestra una circunstancia para que también nosotros en esto de abstraer, de poder abstraer las cosas que nos cuesta entender, porque no las podemos ver, nos ponga un poquito de luz. Y decirte que en este extracto hay uno de los X-Men que tiene la capacidad de acelerar a tal punto que su tiempo cambia con respecto al tiempo de los demás. Cuando este personaje acelera, quienes están en su tiempo de realidad, por ejemplo nosotros, dejan de verlo. Como el ejemplo del auto de la película Lucy, el auto acelera hasta que en un momento desaparece. Desaparece a nuestra percepción, pero el auto sigue estando ahí. Los rayos de una bicicleta, cuando empiezan a velocidad, desaparecen. Desaparecen los rayos, no, están ahí, no los podemos percibir porque luego de determinada cantidad de movimiento nosotros no lo percibimos. Y ese futuro está en una realidad acelerada en este mismo espacio y nosotros no lo podemos ver, pero no significa que no está. Este personaje acelera y cuando acelera deja de ser perceptible para los demás, pero para él, en su tiempo, las cosas pasan como normalmente para él. Pero para los demás, en su propio tiempo, no lo pueden ver. Lo digo varias veces para que quede claro. En un momento en la película, y en este extracto que les comparto, en la escuela de los X-Men, que está llena de chicos y demás, hay una situación y hay hay una explosión, y este personaje acelera su movimiento a tal punto que esa explosión, que dura un tiempo determinado, en donde todo eventualmente estalla, antes de que eso suceda hay un instante muy breve de tiempo para quienes están viviendo realmente esa realidad, en donde este personaje acelera tanto que tiene tiempo, en un tiempo que quienes están en esa realidad no tienen, para sacarlos a todos de ese edificio. Y finalmente, cuando los que han sido sacados reaccionan, se ven fuera del edificio y esa situación pasó en un tiempo que no tuvieron tiempo de darse cuenta. A veces Garnier, en sus formaciones, generalmente cuenta que nosotros muchas veces podemos ser ayudados por estos amigos del futuro, entre otras cosas, de una manera más concreta, si nosotros tuviéramos la capacidad de tener un pensamiento de benevolencia. Por eso tanto ayuda y tantos frutos puede dar esto de vivir de esta manera y de ejercitar esta situación y de obtener ese reflejo del pensamiento de benevolencia, porque si nosotros ante una situación, por ejemplo, un choque eventual con otro vehículo, para poner un ejemplo que entendamos, si nosotros pudiéramos tener
en un instante, porque recordemos que es la intención despierta de lo que está pasando y de lo que puede pasar, la intención de un pensamiento de benevolencia puede hacer que los amigos del futuro que están en una realidad acelerada vengan en nuestra ayuda, porque en el tiempo en el que ellos se mueven, tienen tiempo en ese instante, en ese segundo antes del choque, de venir, abrir la puerta del auto, sacarnos el cinturón, ponernos a un costado y luego dejar que el auto impacte. De hecho, en la realidad sabemos que hay casos en donde hay personas que han aparecido fuera de los vehículos con algunos magullones, pero no recuerdan de qué manera han salido. También digamos que así como el futuro amigo puede ayudarnos, también el futuro que no quiere lo mejor para nosotros lo puede hacer a los fines de manipularnos, haciéndonos creer que hay eventos milagrosos que luego los usa para su beneficio. ¿Cuál es la distinción? Bueno, la distinción es que esto le pase a alguien que no tiene ni idea de su realidad, que no conoce qué es lo que pasa, que tiene un doble y demás, a alguien que sí, cada vez que lo necesita, entra en la ley porque conoce su realidad, porque conoce la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo, pero fundamentalmente porque conoce el principio vital en el cual vive y por qué vive. Y cuál es finalmente el propósito de su encarnación. Totalmente cambia la cosa. Como cuando Garnier dice, si yo busco solucionar un problema y esa solución me llega muy rápido, dudemos. Porque el futuro que no quiere lo mejor para nosotros también nos puede dar todas las soluciones. Generalmente, como este futuro amigo no va a dar ninguna información si antes no está chequeada por nuestro doble, porque eso que nos tiene que dar tiene que hacernos bien a nosotros, pero también a todos los demás, va a esperar a nuestro doble si debe consultar de darnos o no darnos eso que nosotros estamos pidiendo. A veces las ayudas que vienen o las informaciones que vienen de los amigos de nuestro doble pueden tardar un poco más de tiempo y nosotros tenemos que poder sostener en la confianza y en la certeza de lo que está pasando, sabiendo que vivimos en una realidad que tiene estas particularidades. Entonces, esto es un poco lo que hoy quería contarles para poder tener un poquito más de claridad al respecto de estos amigos de mi doble y amigos míos, por añadidura, que están buscando ayudarnos para ayudarse y que a través de estos mecanismos, por el principio vital, es que lo pueden hacer. Y con este video que a continuación les voy a mostrar, quiero ilustrarles todo esto que les acabo de decir para que los puedan abstraer y entonces sí ya poder terminar el video de hoy. Vamos a verlo. ¡No! Who am I to disagree? I travel the world.
Bueno, y espero que les haya servido, espero que cumpla con el objetivo y con la intención con la que hoy les he compartido este extracto. Habrán visto lo que les acabo de contar. Allí, con la música y con la actividad particular de la película, vemos algo que Garnier nos cuenta que nos puede pasar a todos nosotros de una manera buena cuando es dirigida por los amigos de nuestro doble, cuando nosotros estamos en la certeza de fe de vivir en esta realidad y de contar con toda esta ayuda. Gracias por estar ahí, espero ser siempre claro, espero que entiendan todo lo que humildemente intento que ustedes entiendan, que puedan entender finalmente, más allá de que probablemente lo siga repitiendo, cuál es el valor de construir conocimiento, de que tenemos que poder ser capaces de utilizar todos estos medios y todas estas herramientas que finalmente Garnier nos comparten para que podamos ver aquello que no vemos, pero entendiendo que finalmente toda esta tarea está en función de poder hacernos de esta confianza y de esta certeza, porque la aplicación de la ley es muy simple, es muy simple. ¿Por qué no es simplista? Nos dice Garnier, porque tenemos que poder tirar este muro. Las cosas, el principal obstáculo para que la simpleza de la aplicación no funcione somos nosotros mismos. Y para que en la honestidad de vaciarnos de todo lo que tenemos que vaciarnos, para poder ver estas cosas a través de estos medios que no podemos ver y hacernos de la certeza de fe verdadera de que tenemos un doble, va a ser la única circunstancia por la cual nos vayamos a dormir con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo sin ninguna duda, sin ningún miedo y sin ninguna voluntad que todo lo que nos espera en el futuro mientras el doble quiera que nosotros estemos aquí, va a ser en pos de que nosotros, por sobre todas las cosas y más allá de las cosas de este mundo, vivamos en paz, tranquilos, en armonía, sabiendo que nada nos va a faltar. Eso es lo más importante y esto es lo que hoy siempre termino remarcando porque es lo más importante y que he querido compartirles a partir de entender un poquito más las circunstancias y quiénes son estos amigos del futuro, estos amigos de nuestro doble que están allí para darnos un servicio, para ser interlocutores de nuestro doble. Recordemos, nuestro doble bajo esta circunstancia, sabiendo lo que se juega, no da ninguna información. El doble no nos habla, no se comunica con nosotros. El doble sabe que estamos dormidos, sabe que el 99% de nosotros estamos en nuestra voluntad y en estas circunstancias, con todo lo que el futuro puede hacer, no se arriesga a dar una sola información que pueda dejarnos atrapados en el futuro. ¿Qué va a hacer? Va a esperar pacientemente que tengamos ese despertar, que entendamos, que hagamos todo este caminito para saber que realmente Él existe y cuando eso suceda, Él va a poder venir y va a dejar la información en el futuro, que también se va a cerciorar de que nosotros no estemos en nuestra voluntad, que estemos en el control de nuestro pensamiento para que nos dé la información adecuada. Hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que hacer. No pasa todo porque sí. No hay una circunstancia que nos simplemente por una oración, por un decreto, por una cuestión, algún universo nos dé. Hay algo que tenemos que hacer porque hay una realidad concreta que está ocurriendo, hay un movimiento que está llevándose adelante por un principio vital que tenemos que ser conscientes de que está pasando para poder participar de manera adecuada. Si no, seguiremos siendo marionetas guiadas por un futuro que se hace pasar por el futuro amigo o se hace pasar por un futuro o, en el peor de los casos, el caso de muchos seres de este mundo, directamente no saber lo que está pasando, creer que esto es todo lo que existe, que sus pensamientos le pertenecen y que no tengan y pierdan absolutamente la posibilidad de salvar sus almas. El doble, amigos míos, de la única manera
que sabe y nos conoce y de la única manera que nosotros podemos hablarle, porque tampoco nos escucha, es cuando viene a nosotros y a través del agua de nuestro cuerpo se informa. Esto lo repito así rápido sobre este final para que sean conceptos que se graben y se graben y se graben para que nos queden absolutamente claros. Finalmente, y ya terminando, les recuerdo que, más allá de que con estos videos estamos pasando una pequeña línea, hay muchas cosas más para profundizar. Yo algunas cosas las paso un poquito, algunas cosas las que creo que podemos profundizar las profundizo, pero entiendan, y ya lo hemos dicho y lo vuelvo a remarcar, hay cosas que no las profundizamos mucho más porque estamos en un espacio abierto, igual que la página de Facebook Desperté, en donde también se acercan curiosos que con su propio sesgo podrían malinterpretar y las palabras que nosotros decimos crean potenciales y somos responsables. Entonces, por esa misma intención y decisión, entendemos perfectamente que Garnier no lo hace de manera abierta, ni en ninguna entrevista, ni en ningún video de YouTube, sí lo hace exclusivamente en sus formaciones, en donde profundiza, y nosotros no lo hacemos, no profundizamos tan esencialmente en algunos conceptos para no, ir más allá de la decisión del propio Jean-Pierre Garnier Mallet. Y como ya les he dicho, en la página sí tenemos por allá, propiciamos por momentos algunos espacios en donde aquellos que verdaderamente quieren profundizar lo puedan hacer. Gracias ahora sí por estar ahí, por la confianza, por la labor, por el compromiso, por entender que en la medida que somos mejores receptores y emisores de información, estamos beneficiándonos a todos. En la medida que lo haces me ayudás, y en la medida que lo hago te ayudo. Recordemos que no hay que hacer proselitismo, no hay que hacer clic en ningún lado, que sea el silencio de nuestro interior, que sea nuestro cambio y nuestra vigilia detectada por los demás, para que esa sea la bola de nieve que ayude a todo el mundo, a la vez de que con cada uno de nuestros pensamientos de benevolencia estamos creando un mejor potencial que luego puede ser actualizado para todos. Todo esto, que lo repito y lo repito y lo repito, lo hago para que quede todo absolutamente claro y abrazarlos a todos, deseando que se encuentren muy bien. Nos vemos en un próximo video. Chao.